Durante casi 7 décadas, B.B. King recorrió el mundo con unas increíbles 340 actuaciones al año, con su guitarra narrando historias de dolor, poder y alma, pero tras los Grammy, la fama mundial y la medalla presidencial de la libertad, se escondía una historia que pocos conocían. Cuando falleció el 14 de mayo de 2015, el mundo lloró a una leyenda. Lo que vino después, sin embargo, fue inesperado. Una amarga batalla familiar por una herencia de $40 millones, 15 hijos de 15 mujeres y una casa llena de secretos de una vida marcada por las dificultades y el blues. Cómo un hombre nacido en una plantación de Mississippi inspiró a generaciones de guitarristas. ¿Y por qué sus últimos años terminaron tan discretamente? Acompáñenos mientras entramos en la casa de B.B. King, revelamos la verdad sobre su fortuna y descubrimos el triste final de un ícono del blues. El patrimonio neto de B.B. King al momento de su muerte. En 1990, a finales de sus 70 años, a B.B. King le diagnosticaron diabetes tipo 2, una enfermedad que afectaría gran parte de su vida posterior. A pesar de las dificultades, se convirtió en un reconocido defensor de la concienciación sobre la diabetes, llegando incluso a aparecer en anuncios de One Touch Ultra, una marca de tiras reactivas de glucosa en sangre esenciales para el control de la enfermedad. Lamentablemente, King falleció el 14 de mayo de 2015 a los 89 años. Tan solo un mes antes, había sido hospitalizado por deshidratación. Al momento de su muerte, su patrimonio neto se estimaba en $10 millones. Según Celebrity Net Worth, B.B. King tuvo 15 hijos con 15 mujeres, y ahora sus hijos se disputan su patrimonio, que podría alcanzar los $40 millones. Durante sus 71 años de gira como legendario músico de blues, B.B. King desafió las probabilidades, no solo en la música, sino también en la paternidad. A pesar de que le dijeron que tenía un bajo conteo de espermatozoides y que tal vez nunca tendría hijos, King finalmente engendró 15 hijos. Los apoyó económicamente, mantuvo el contacto, pagó su educación y nunca cuestionó su paternidad. Pero tras su fallecimiento en 2015, a los 89 años, por complicaciones relacionadas con el Alzheimer y una insuficiencia cardíaca, la paz que una vez mantuvo en su familia comenzó a resquebrajarse. Ahora, la disputa por su multimillonario patrimonio ha dividido a sus hijos sobrevivientes en facciones, algunas de las cuales demandan a su antigua representante, Laverne Toney, mientras que otras siguen apoyándola. Toney, quien tenía poder notarial y administraba King's Affairs desde 2011, afirma que el músico falleció con tan solo $10 millones, una cifra que atribuye a décadas de dificultades económicas como artista negra en una industria segregada. Sin embargo, varios hijos de King argumentan que el patrimonio debería tener un valor de entre $30 y $40 millones y afirman que no han recibido nada desde su fallecimiento. También cuestionan la validez del testamento de King de 2014, que nombra a sus hijos, pero no les asigna herencias específicas. El grupo opositor se inclina por una versión anterior de 2007, que otorgaba asignaciones más generosas a algunos de sus hijos, aunque no a todos. Argumentan que para 2014, King sufría de Alzheimer y pérdida de visión, y ya no era capaz de administrar sus asuntos ni actualizar un testamento. El hijo de King, Riley B. King, ha sido muy franco al respecto. Mi padre nos dijo, incluso cuando ya no esté, cuidaré de ustedes. Pero no hemos recibido ni un centavo desde que murió, declaró a The Hollywood Reporter. Conseguimos un abogado y estamos luchando por lo que nos pertenece. El nieto de King, Christopher, reveló que las discordias familiares siempre habían preocupado a la leyenda del blues. A veces le molestaba, decía, es la familia, hijo, y punto. Tenemos que cuidar de la familia. Ese deseo parece lejano hoy en día. La disputa familiar se ha dividido en grupos. Uno, conocido como Las Vegas Crew, emprende con ahínco acciones legales contra Toney, mientras que otro, la Crew, sigue apoyándola. Esta no es la primera vez que Toney enfrenta acusaciones. Apenas una semana antes de la muerte de King, su hija Karen Williams la demandó para intentar convertirse en su tutora legal, alegando que Toney y su ex-asistente Myron Johnson descuidaban su cuidado y malversaban fondos. El caso fue desestimado después de que la policía de Las Vegas no encontrara irregularidades y tanto el médico como el dentista de King avalaran la gestión de los asuntos de Toney.
Johnson, medio hermano de Williams, aunque no era hijo biológico de King, testificó que ella había intentado manipular a la leyenda del blues para obtener dinero. Para complicar aún más las cosas, el abogado de Johnson presentó documentos que sugerían que Williams podría no ser hija de King. Aunque B.B. King dedicó toda su vida a predicar la unidad y el amor a través de la música, su fallecimiento desencadenó una amarga guerra de herencias, un legado que nunca habría deseado. Pero la historia de B.B. King no solo estuvo marcada por la tragedia tras su muerte. Toda su vida estuvo marcada por dificultades y desamores que muchos difícilmente podrían imaginar. Desde la pobreza y la pérdida hasta la traición y el dolor, el legendario bluesman vivió una vida llena de más tristeza de la que la mayoría jamás podría imaginar. Esta es la trágica historia real de B.B. King. B.B. King provenía de un hogar desestructurado. Riley B. King nació el 16 de septiembre de 1925 en Itta-Bena, Mississippi, hijo de 2 trabajadores de una plantación. Más tarde adoptaría el nombre artístico de B.B. King, abreviatura de Blues Boy. Cuando tenía solo 5 años, sus padres se separaron y su madre se mudó con él a Kilmichael, otro pequeño pueblo de Mississippi. A los 7 años, King ya trabajaba en el campo. Incluso mientras trabajaba en una plantación durante el día, el joven Riley albergaba el sueño de convertirse en cantante de gospel. La iglesia jugó un papel importante en su vida, y fue allí donde se despertaron sus aspiraciones musicales. Tras aprender a tocar la guitarra con un predicador, King llegó a un acuerdo con su empleador para adquirir su propio instrumento. Luego aprendió a tocar la guitarra por su cuenta con clases de guitarra por correspondencia. La tragedia lo golpeó cuando tenía solo 9 años. Su madre falleció, dejándolo solo en su modesta casa. Asistió a una escuela de una sola aula con otros 92 niños mientras seguía recogiendo algodón y ordeñando vacas para sobrevivir. Al reflexionar sobre aquellos años, B.B. King dijo una vez: de niño pobre, juré que cuando creciera comería lo que quisiera, cuando quisiera, y que nunca dormiría en una habitación oscura. Esas dificultades tempranas moldearían al hombre y la música que el mundo llegaría a conocer. De joven, trabajó como recolector de algodón. A los 11 años, B.B. King quedó prácticamente huérfano en el sur segregado. Su madre falleció cuando él tenía solo 9 años, y 2 años después, su abuela, la última tutora que le quedaba, también falleció. Al reflexionar sobre esa época en una entrevista de 2012 con Classic Rock, King dijo: me sentí abandonado, explicando que, aunque tenía familiares cerca, no se sentía lo suficientemente unido a ninguno como para vivir bajo su cuidado. Para colmo, su abuela había fallecido debiéndole dinero a un algodonero local, y su casa, ya de por sí modesta, ni siquiera tenía electricidad. A pesar de ello, el joven Riley King se mantuvo firme. Siguió asistiendo a la escuela y trabajaba en los campos de algodón siempre que podía. Durante un discurso en 2008, recordó que ganaba solo $0.75 al día cortando algodón y $0.35 por cada 45 kilos que recogía. Un día recogí 227 kilos. Compartió con orgullo, aún con la sensación de logro por esa agotadora labor bajo el sol de Mississippi. Tras 2 años viviendo solo, su padre finalmente se enteró de lo sucedido y lo trajo a vivir con su nueva familia en Lexington, Mississippi. Pero el reencuentro no fue feliz. King tuvo dificultades para llevarse bien con su madrastra y sus hermanastros. Finalmente, incapaz de adaptarse, tomó una decisión audaz. Se montó en su bicicleta y recorrió más de 160 kilómetros de regreso a Kilmichael, el pueblo que aún sentía como su hogar. B.B. King abandonó la escuela en 10º grado. B.B. King fue criado principalmente por su abuela y su padre. Tras el fallecimiento de ambos, intentó vivir con la nueva familia de su padre en Lexington, Mississippi, a los 14 años, pero la relación no duró. Como más tarde le contó a Classic Rock, el ambiente simplemente no le hacía sentir cómodo. Así que se subió a su bicicleta e hizo el largo viaje de regreso a Kilmichael, donde volvió a recoger algodón para llegar a fin de mes. Se matriculó de nuevo en la escuela durante un breve periodo, aunque finalmente la abandonó en 10º grado. Sin embargo, la música siguió siendo una constante. Cuando no estaba en el campo, King profundizaba sus conocimientos musicales bajo la guía de su primo, el guitarrista de blues Bukka White. Con la mentoría de White, King comenzó a interpretar canciones gospel en las esquinas por unas monedas.
Reflexionando sobre aquellos días en un discurso de 2008 en Indianola, King recordó: cuando tocaba gospel, la gente me daba palmaditas en la cabeza, pero cuando tocaba blues, me daban una propina. El impacto de White en King trascendió la música. Le ayudó a conseguir trabajo en Newberry Equipment Company e incluso moldeó su estilo. Cuando tocas blues, White le dijo una vez, vístete como si fueras al banco a buscar dinero. Fue un consejo que King tomó muy en serio y que definiría la imagen profesional y refinada que mantuvo a lo largo de su legendaria carrera. Tuvo 2 matrimonios fallidos. Aunque B.B. King alcanzó un estatus legendario como músico, su vida personal, especialmente en el amor, fue mucho más complicada. Me llevó mucho tiempo darme cuenta de que no se puede tener a todas las mujeres, declaró a la revista Rolling Stone en una entrevista de 1998. King se casó 2 veces. Su primera esposa fue Martha Lee, a quien conoció al regresar a Kilmichael, Mississippi, tras una breve estancia con su padre. Se casaron en 1942, y King admitió posteriormente que se había enamorado perdidamente de ella. Supongo que buscaba el amor porque nunca había tenido a nadie que creyera que me amara de verdad, dijo. Pero su infidelidad causó problemas desde el principio. Tras ser descubierto coqueteando con otra mujer, Lee se distanció, y su matrimonio terminó en divorcio en 1950. Varios años después, King conoció a su segunda esposa, Sue Hall, durante una actuación en un club nocturno. Se casaron en 1958, con la condición de que ella pudiera acompañarlo en su gira. Ese matrimonio duró 8 años antes de terminar también. En retrospectiva, King dijo que lamentaba el matrimonio aún más que el primero y atribuyó su distancia emocional a uno de los motivos del fracaso. Si bien King nunca tuvo hijos con ninguna de sus esposas, sí tuvo unos 15 hijos extramatrimoniales, relaciones que, aunque poco convencionales, supuestamente reconoció y apoyó a lo largo de su vida. Tuvo una experiencia cercana a la muerte que dio origen al nombre de su icónica guitarra, la legendaria guitarra de B.B. King. Lucille, quizá haya sido la única mujer a la que amó de verdad. En entrevistas, King solía bromear diciendo que Lucille era su destructora de hogares, una presencia constante en su vida que a veces se interponía entre él y sus relaciones reales. Aunque tuvo varias versiones de la guitarra Gibson a lo largo de los años, su cariño por cada una nunca se desvaneció. La historia de cómo le puso a su primera Lucille es tan dramática como cualquier balada de blues. En 1949, aún al principio de su carrera, King actuaba regularmente en un club nocturno de Twist, Arkansas. El local no era precisamente lujoso, y para mantenerlo cálido durante las noches frías, el personal colocaba un cubo de basura metálico en el centro de la pista de baile. Lo llenaba de queroseno y lo encendía. Una noche, según recordó King, se desató una pelea entre 2 hombres, y durante el forcejeo, el calentador improvisado se volcó. Las llamas se extendieron rápidamente por todo el club. King escapó sano y salvo, pero entonces se dio cuenta de que había dejado su guitarra dentro. Sin dudarlo, corrió de vuelta al edificio en llamas para recuperarlo, arriesgando su vida por el instrumento. Al día siguiente, se enteró de que la pelea había comenzado por una mujer llamada Lucille. Desde ese momento, bautizó todas sus guitarras con el nombre de Lucille, no solo como homenaje a la historia, sino como recordatorio de no volver a cometer una imprudencia tan grande. Años más tarde, King se asoció con Gibson para diseñar una guitarra personalizada inspirada en su instrumento favorito. Naturalmente, llevaba el mismo nombre, Lucille. La demanda del autobús de gira de B.B. King. A principios de la década de 1950, B.B. King se había consolidado como una estrella emergente del blues. El gran éxito llegó con su 7º sencillo, 3 O'Clock Blues, que se convirtió en un gran éxito y dio inicio a su primera gira nacional. Su popularidad se disparó, y para 1955 ya había invertido en su propio autobús de gira, al que bautizó con orgullo como Big Red. Tan solo un año después, él y su banda ofrecían la asombrosa cifra de 342 conciertos, cada uno en un recinto diferente. Pero la vida en la carretera dio un giro trágico en 1958. Mientras Big Red viajaba por Texas, chocó con un camión de gas en un puente. King no estaba a bordo en ese momento y, afortunadamente,
ninguno de los miembros de su banda resultó gravemente herido. Sin embargo, el conductor del camión de gas falleció en el accidente. Para colmo, la póliza de seguro de King había sido cancelada apenas unos días antes. La viuda de la víctima presentó una demanda contra King, reclamando daños y perjuicios por homicidio culposo y el sufrimiento que sufrió su esposo. Ella ganó el caso, y la sentencia le costó a King $375,000, un duro golpe financiero en aquel momento. Tras las consecuencias, King se vio obligado a reducir su actividad. Para saldar la deuda, se deshizo de su gran banda y comenzó a dar conciertos más pequeños y modestos, a menudo acompañado por unos pocos músicos. A pesar del revés, siguió actuando sin descanso, usando la música como vía de escape y como camino hacia adelante. B.B. King era adicto al juego. A medida que su fama se disparaba, también lo hacían sus ingresos. Pero a mediados de los 70, sorprendentemente, tenía poco que mostrar. Según King of the Blues, el ascenso y reinado de B.B. King, gran parte de su gestión financiera recayó en su manager de toda la vida, Sidney Seidenberg. Si bien Seidenberg fue en gran medida responsable de guiar la carrera de King hacia el éxito, también presenció de primera mano el creciente problema del músico con el juego. Todo empezó con un golpe de suerte. Como recordó el productor Stuart Levine, la primera vez que King jugó al keno en Las Vegas, apostó un solo dólar y ganó $23,000. Esa victoria le desató una adicción. En sus peores momentos, King era conocido por jugar al keno durante 24 horas seguidas. Sus compañeros de banda a veces lo encontraban arrastrándose por el suelo, buscando fichas perdidas tras quedarse sin dinero. A lo largo de los años, calculó que perdió cerca de $40 millones en apuestas. Seidenberg estaba profundamente preocupado. Así que, cuando King se instaló en Las Vegas en 1975, el gerente tomó medidas. Sabiendo que la proximidad a los casinos podía reavivar los malos hábitos, le aconsejó que dejara de usar el crédito del casino por completo. En cambio, Seidenberg insistió en que la leyenda del blues le extendiera cheques por sus ganancias. Funcionó. Cuando vi lo cuantiosos que eran algunos de esos cheques, eso me curó de la ludopatía, dijo King más tarde. Ahora solo me voy a casa. No quiero ir a los casinos. Él luchó contra la diabetes durante más de 2 décadas. A B.B. King le diagnosticaron diabetes tipo 2 a principios de los 80, un momento que lo hizo temer lo peor. Pensé que no viviría mucho, admitió en una entrevista con Diabetes Health en 2005. En aquel entonces, sabía muy poco sobre la enfermedad. Al reflexionar sobre su historia familiar, King creyó que su condición podría ser hereditaria. Su padre, que vivió hasta los 87 años, padecía hiperglucemia y gota, mientras que su madre, quien falleció cuando él tenía solo 9 años, supuestamente se quedó ciega antes de morir. Especuló que debía estar relacionado con la diabetes. El doctor Gabe Merkin, médico y presentador de radio, sugirió que la infancia pobre de King probablemente contribuyó a sus problemas de salud. La privación nutricional en una etapa temprana de la vida, argumentó Merkin, podría haberlo puesto en mayor riesgo de padecer enfermedades crónicas como la diabetes. Al observar fotos antiguas, Merkin observó que el abdomen prominente de King era una posible señal de que había vivido con diabetes sin diagnosticar durante muchos años. Independientemente de cuándo comenzó la enfermedad, la diabetes le planteó desafíos constantes. En una entrevista con la revista Rolling Stone en 1998, King reveló que sufría de insomnio, que creía relacionado con su enfermedad. Con el paso del tiempo, su salud se deterioró aún más y empezó a preguntarse si podría seguir el ritmo de su apretada agenda de giras. En abril de 2015, apenas un mes antes de su fallecimiento, King fue hospitalizado por deshidratación, una complicación de su diabetes. Falleció poco después, el 14 de mayo de 2015, dejando un legado inolvidable. B.B. King tardó décadas en convertirse en una sensación mundial. Puede que B.B. King dominara las listas de éxitos de rhythm and blues a principios de los 50, pero ese éxito no se tradujo inmediatamente en fama general. En aquellos primeros años, su popularidad se limitaba principalmente al público negro, y en lugar de encabezar grandes salas, actuaba noche tras noche en pequeños clubes y bares de mala muerte. Un perfil temporal de 1969 reveló que, hasta tan solo el año anterior, King daba más de 300 conciertos al año,
pero luchaba por llegar a un público nacional más amplio. Parte del desafío fue la sincronización. Mientras artistas como Chuck Berry y Bo Diddley se subían a la ola del explosivo ascenso del rock and roll, el estilo bluesero y emotivo de King no tenía el mismo impacto comercial. Carecía de la misma presencia escénica trepidante y, como resultado, el éxito en el crossover comercial se le escapó. Recorrer el sur segregado solo aumentó la carga emocional. He soportado más humillación de la que puedo recordar, escribió King en su autobiografía, Blues All Around Me. Ser detenido y acosado constantemente por policías blancos es lo que más te duele porque no te das cuenta del daño. Lo aguantas. Pero las cosas empezaron a cambiar a finales de los años 1960. La música rock empezó a abrazar sus raíces blues, y nuevos artistas como Eric Clapton y Mike Bloomfield reconocieron a B.B. King como una gran influencia. A medida que más público blanco empezó a descubrir su genio, King finalmente vio crecer su alcance. La gente está empezando a seguirme, declaró a Time. El blues es un mensaje, y lo están captando. A pesar de su precaria salud, B.B. King siguió actuando hasta su vejez. Alcanzó la cima de su carrera a principios y mediados de la década de 1960, gracias en parte a una nueva generación de jóvenes músicos británicos que lo vieron como una gran influencia. En 1963, firmó con ABC Records y, tan solo 2 años después, lanzó B.B. King Live at the Regal, un álbum que con el tiempo se ganaría un lugar en la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. A lo largo de las décadas de 1970 y 1980, King continuó girando sin parar, ofreciendo casi 300 conciertos al año por todo el mundo. Pero con el paso de los años y el deterioro de su salud, fue bajando gradualmente su ritmo. Para 2003, sus conciertos anuales se redujeron a unos 200. Ese año, declaró al New York Times que se estaba cansando. Si no sigo haciéndolo, me olvidarán, admitió. Luchando contra la hipertensión y la diabetes, y lidiando con las exigencias de los viajes constantes, King confesó que su único ejercicio real era moverse por los aeropuertos. Aún así, su dedicación a sus fans nunca flaqueó. A pesar de ascender de la pobreza extrema al estrellato internacional, King nunca consideró su obra terminada. En una entrevista de 2012 con The Observer, a los 86 años, reflexionó, sé que nunca podrá ser perfecto. Nunca puede ser exactamente lo que debería ser, así que hay que seguir adelante, mejorando. Murió en 2015 por vejez, pero sus hijas dicen que fue asesinado. En octubre de 2014, B.B. King se desplomó durante una actuación en Chicago. Posteriormente explicó que se debió a la deshidratación y el agotamiento provocados por su diabetes, poco después de ser ingresado en cuidados paliativos. El 14 de mayo de 2015, la leyenda del blues falleció pacíficamente mientras dormía a los 89 años. Pero pocas semanas después de su muerte, estalló la polémica. 2 de las hijas de King, Karen Williams y Patty King, acusaron a sus asistentes de toda la vida, Laverne Toney y Myron Johnson, de envenenarlo. Somos sus hijos, dijo Patty en aquel momento. Lucharemos contra esto con todas nuestras fuerzas. En julio de 2015, NBC News informó los resultados de la autopsia de King. Había fallecido por Alzheimer y complicaciones relacionadas con la edad y la diabetes. No se encontraron pruebas de envenenamiento y las acusaciones contra Toney y Johnson fueron retiradas. Aún así, el daño ya estaba hecho. Johnson presentó una demanda por difamación y las acusaciones solo ahondaron la división entre los 15 hijos de King. Para 2024, la batalla por el control del patrimonio de King seguía sin resolverse. Su hijo, Riley B. King, expresó la frustración de la familia. Mi padre nos dijo, incluso cuando ya no esté, cuidaré de ustedes. Pero no hemos recibido ni un centavo desde su muerte. Dentro de la casa de B. King, escondida en un tranquilo barrio de Las Vegas, la antigua residencia de B. King se alza como un conmovedor recordatorio de la vida y el legado de la leyenda del blues. La casa de 2 plantas, caracterizada por su diseño modesto y su paisaje desértico, una vez resonó con las conmovedoras melodías de Lucille, la guitarra de King. En su interior, la casa contaba con un acogedor espacio habitable adornado con recuerdos de su ilustre carrera.
incluyendo discos enmarcados y fotografías que capturaban momentos de sus décadas en el escenario. Al fallecer King en 2015, la propiedad estaba valorada en aproximadamente $330,000. Sin embargo, tras su muerte, la casa se convirtió en el centro de disputas familiares por su patrimonio, cuyo valor se estimaba entre 5 y 40 millones de dólares. Estas batallas legales, sumadas a la ausencia de un plan de sucesión claro para la propiedad, llevaron a su declive gradual. Hoy, la otrora vibrante casa muestra signos de abandono. Arbustos descuidados invaden el camino, y la pintura exterior muestra el desgaste del tiempo y el intenso sol de Nevada. A pesar de su estado actual, la casa sigue siendo un símbolo de los humildes orígenes de King y su enorme impacto en el mundo de la música. Tanto aficionados como historiadores esperan que algún día la residencia sea restaurada y preservada como homenaje al hombre que llevó el blues a la vanguardia de la cultura estadounidense, la filantropía y sus notables campañas. En septiembre de 1970, B.B. King grabó su icónico álbum En Vivo en la cárcel del condado de Cook. En una época en la que las desigualdades raciales y de clase dentro del sistema penitenciario estadounidense eran objeto de un intenso escrutinio. Pero para King, esto no fue solo una actuación, fue una declaración. Utilizó su plataforma para visibilizar la reforma penitenciaria, llegando incluso a cofundar la Fundación para el Avance de la Rehabilitación y la Recreación de los Reclusos. Su objetivo era doble: apoyar a las personas encarceladas y preservar el patrimonio cultural de la música tras las rejas, tal como lo había hecho décadas antes el folclorista Alan Lomax. El compromiso de King con la retribución trascendió los muros de la prisión. En 2002, se unió a Little Kids Rock, una organización sin fines de lucro dedicada a proporcionar instrumentos y clases de música gratuitas a niños en escuelas públicas con bajos recursos en todo Estados Unidos. Formó parte de la junta directiva honoraria de la organización, contribuyendo a la promoción de la educación musical para las generaciones futuras. Diagnosticado con diabetes tipo 2 en 1990, King también se convirtió en una voz destacada en la lucha contra la enfermedad. A principios de la década de 2000, apareció en varios anuncios de televisión nacionales de One Touch Ultra, un dispositivo para el control de la glucosa en sangre, compartiendo su historia personal para crear conciencia. En campañas posteriores, se le unió Crystal Bowersox, finalista de American Idol, quien padecía diabetes desde la infancia. Juntos, ayudaron a visibilizar y brindar apoyo a millones de personas que lidian con esta enfermedad crónica. La vida de B.B. King fue tan rica y compleja como el blues que interpretaba, llena de triunfos, tragedias, música inolvidable y un legado que sigue resonando en todo el mundo. Desde sus humildes comienzos en Mississippi hasta sus legendarias actuaciones y las emotivas batallas por su patrimonio, la historia de King es un poderoso recordatorio de cómo la grandeza puede surgir del dolor. Su casa, su fortuna y sus últimos días pueden estar envueltos en controversia, pero el amor que sus fans aún sienten por él es innegable. ¿Cuál crees que fue la mayor contribución de B.B. King a la música o su momento más desgarrador? Cuéntanoslo en los comentarios. Y si quieres profundizar más en la vida de las leyendas de la música, no olvides darle a me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna noticia. Hasta la próxima. Adiós por ahora.